Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo Warwick Powell, profesor adjunto y miembro senior del Instituto Taihei. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar de vuelta contigo, Glenn. Así que eres un experto en tecnología digital de China y, en general, en la economía digital. También has escrito un libro sobre China, la confianza y las cadenas de suministro digitales, y dejaré un enlace al libro en la descripción. Pero antes de entrar en blockchain y finanzas digitales, me preguntaba, a un nivel más amplio, ¿cómo podemos entender la economía digital de China? Porque bueno, durante mucho tiempo las discusiones sobre China giraban en torno a que China estaba alcanzando a otros países, pero parece que ya hemos superado ese punto hace un tiempo. Sí, mira, es una gran pregunta, Glenn. Y en muchos aspectos, el proceso de ponerse al día de China, creo, comenzó hace más de una década, cuando vimos la aparición de innovaciones en pagos digitales, especialmente en los entornos de WeChat y Alibaba, que introdujeron nuevas formas en las que las personas y las empresas podían interactuar en términos de pagos, y en última instancia vincularon los pagos a ecosistemas de información digitalizados más amplios. Así que, ya sabes, la idea de la super app, supongo, fue el inicio de las partes más visibles de la revolución digital de China. Desde entonces, China realmente se ha centrado, creo, en lo que probablemente podríamos llamar un enfoque de pila completa para abordar esta cuestión de la digitalización. Y esto se ha impulsado en gran medida debido al reconocimiento de que los sistemas digitales realmente buscan permitir que el sistema económico en su conjunto funcione con menos fricción. La forma en que muchos responsables políticos en China piensan sobre la economía china es utilizando metáforas de flujo y agua, y ese tipo de ideas sobre el movimiento. Una consecuencia de esto es el uso de conceptos de bloqueos, ya sean cuellos de botella u otros tipos de obstrucciones en el sistema. La información se considera una de esas áreas que es fundamental para permitir que otras partes del sistema económico fluyan sin problemas, y por lo tanto es necesario abordar los bloqueos en la red de información. Así que el enfoque de pila completa realmente comienza en el nivel fundamental de la infraestructura digital, en términos de la capacidad para almacenar y transmitir información. En cuanto al almacenamiento, desde hace más de una década existen proyectos a gran escala relacionados con el almacenamiento. Se están desarrollando centros de datos, especialmente en el oeste de China, donde están más cerca de fuentes de energía baratas y principalmente renovables, ya sea hidroeléctrica, solar o eólica. En cuanto a la transmisión, por supuesto, es donde muchos han reconocido el liderazgo de China, especialmente en el desarrollo de capacidades de redes móviles, primero con el 5G, luego el 5.5G y ahora con el trabajo que se está realizando en las comunicaciones 6G. Además, ahora que el almacenamiento y la transmisión están resueltos, se han realizado movimientos decididos hacia la recopilación de datos, especialmente utilizando sensores y ese tipo de dispositivos para apoyar aplicaciones industriales, ya sea en iniciativas para revitalizar la agricultura mediante innovaciones agrotecnológicas o en última instancia para mejorar la eficiencia en el transporte, la logística y la producción en sí misma. Así que realmente ha sido un enfoque de amplio espectro que ha llevado la mayor parte de 15 años en consolidarse. Ahora bien, esto también significa, creo, Glenn, que mucha gente argumenta que quizá China no es líder en ciertas tecnologías, y puede que no lo sea. Lo que China realmente ha trabajado arduamente es en cómo convertirse en una sociedad tecnológica. Así que no necesariamente necesita liderar en cada ámbito tecnológico en sí mismo, aunque obviamente están esforzándose por mejorar lo que hacen al máximo posible. Pero lo que buscan es incorporar rápidamente las tecnologías en la sociedad y en los procesos económicos para aprovechar los beneficios que estas tecnologías aportan. Y creo que una forma útil de pensar en China y la tecnología
es a través de la perspectiva de China como una sociedad tecnológica. Bueno, la economía digital de China se ha convertido ahora en un componente cada vez mayor de su PIB. Tenía curiosidad por saber cómo esto, supongo, reorganiza la economía china, pero también, ¿cuál es el plan para desarrollarlo? Porque parece que controlar las cadenas de suministro desde la base es una parte clave de esta seguridad económica. Sí, mira, la idea de las cadenas de suministro y las cadenas de valor industriales vuelve a ser bastante central en la forma en que se ha planteado la política pública, tanto desde el punto de vista de la circulación interna como en términos de cómo el sistema económico chino interactúa con el resto del mundo. Y de nuevo, aquí es donde se reconoce que la información es fundamental para el funcionamiento de todo esto. Así que, si pensamos en un sistema económico como algo que implica la producción de bienes y servicios y su intercambio, moviéndolos a través de una cadena de suministro física, por así decirlo, por un lado, y en la otra dirección, el movimiento de los pagos. Así que los bienes se mueven en una dirección, por así decirlo, y el dinero se mueve en la otra dirección. Lo que conecta esas cosas es en realidad la información, y es la infraestructura digital la que permite que ese componente de información funcione de manera fluida y casi invisible, de modo que los bienes puedan moverse rápidamente. Pero al permitir que los bienes se desplacen con rapidez, también estamos facilitando que los pagos se realicen con la misma agilidad. Y existe toda una serie de beneficios económicos y financieros para el sistema en general. Así que, desde un punto de vista macroeconómico, reduce la cantidad de lo que llamarían capital de trabajo inactivo, es decir, capital financiero que permanece inmóvil en la cadena de suministro, esperando la autorización para que se realicen los pagos por un lado, y también potencialmente aumentando la circulación del dinero dentro del sistema económico. Ahora bien, esa es una propuesta bastante novedosa, porque la economía convencional parte de la suposición de que la velocidad de circulación del dinero es un parámetro dado y que no cambia. Algunas investigaciones recientes sugieren que la digitalización de los pagos en China ha llevado a algunas mejoras modestas en la circulación de una cantidad determinada de dinero. Así que también estamos hablando de la tasa de flujo de una cantidad determinada de dinero a través del sistema económico. Ahora bien, lo que esto hace, quiero decir, todo esto puede parecer un poco aburrido en cierto sentido, pero lo que hace Glenn es que va al corazón de la gestión del flujo de caja para las empresas. Y además, gracias a una mejor gestión del flujo de caja, reduce los costes del capital circulante para las empresas. Así, las empresas necesitan menos capital circulante, procesar lo que hacen. Por ello, promueven menos en costes de intereses. Y están haciendo que su capital disponible trabaje mucho más duro y rápido, de modo que a lo largo de, digamos, un periodo de 12 meses, una cantidad determinada de capital de trabajo con la que el sistema comienza el primer día es capaz de rotar a través del sistema económico más veces que antes. Y eso realmente conduce a un tipo de eficiencia del capital que no aparece en algunas de las medidas tradicionales, pero que sin duda se refleja en la forma en que las empresas económicas están aumentando su volumen de producción, moviendo productos rápidamente hacia los consumidores finales y haciendo circular la maquinaria económica con mayor rapidez. Esto está generando, creo, los resultados que empezamos a ver, que son menores costes, mayores volúmenes, mayor productividad y, como resultado, una mejora en el nivel de vida de los ciudadanos chinos, así como oportunidades para que los mercados globales se beneficien de una producción de alto volumen y bajo coste. La capacidad de escalarlo todo, sin embargo, siempre ha parecido ser una de las grandes ventajas competitivas de China.
Tener un control adecuado sobre las cadenas de suministro y, por supuesto, hacerlas eficientes. Pero un tema que se menciona a menudo es el argumento de que en China hay control estatal. A veces eso se exagera, pero por ello se asumía que la economía era menos eficiente, menos dinámica, debido a un exceso de control gubernamental. De nuevo, este es un problema común en economía. Sin embargo, vemos que en China, en comparación con países como la India, a menudo hay más competitividad entre las diferentes regiones. ¿Cómo explicas este dinamismo económico? ¿Cómo son capaces de organizarlo? Mira, el sector público o el sector estatal desempeña un papel importante en el sistema económico en general. En primer lugar, por supuesto, la mayoría de la gente conoce las empresas estatales como actores dominantes en algunas de las industrias más estratégicas, ya sea la producción de acero o las actividades industriales pesadas. Lo que probablemente se comenta menos es el hecho de que el sector financiero también es predominantemente de propiedad estatal, lo que significa que la asignación de nuevo capital, la creación de crédito, ya sea industrial o comercial, está impulsada por imperativos políticos, más que necesariamente por los marcos de rentabilidad a corto plazo que podrían priorizar los bancos comerciales privados. Así que el sector público desempeña un papel importante en esos dos aspectos principales. Pero China en sí misma es un sistema económico que en realidad se caracteriza por una notable descentralización de la actividad, ya que la responsabilidad de implementar las directrices estratégicas nacionales de alto nivel se delega en las regiones, desde las provincias hasta las ciudades y finalmente en los condados y las aldeas. Así que China, en ese sentido, es un país increíblemente distribuido, un organismo incluso. Muchas decisiones se toman a nivel local en cuanto a cómo van a cumplir exactamente los objetivos macro que se determinan a nivel nacional. Y algunas personas han hablado de la economía del alcalde, ¿verdad? La importancia de las ciudades no solo como anclas administrativas, sino también como puntos críticos de coordinación dentro del sistema económico. Otra cosa sobre el mercado chino en su conjunto es que también es increíblemente competitivo. La competencia feroz que existe a nivel nacional atraviesa todo el cuerpo económico, desde los vehículos eléctricos hasta la fabricación de baterías, pasando por los mercados de frutas y verduras. Así que todo el sistema económico es intensamente competitivo, donde los consumidores chinos, ya sean compradores empresariales, negocios o familias, se niegan a ser aprovechados y negocian acuerdos extremadamente duros con la cadena de suministro. Por lo tanto, existen sistemas increíblemente ajustados y competitivos que impulsan a las empresas a hacer varias cosas, Glenn. Una respuesta obvia, cuando hay una presión increíble sobre las empresas porque los precios se negocian hasta el mínimo posible, es que esas empresas buscarán recortar costes. Y lo harán de varias maneras, a veces de forma positiva y a veces de forma negativa. Las formas negativas son aquellas que en última instancia perjudican el funcionamiento futuro de la empresa porque han eliminado capacidades. Por ejemplo, han reducido el mantenimiento, lo que provoca problemas a largo plazo. Pero las buenas medidas de reducción de costes son las inversiones que se realizan en nuevas tecnologías y procesos de trabajo. Así, la automatización surge como una respuesta a la enorme presión a la baja sobre los precios y los ingresos, o más concretamente, sobre los márgenes. Por supuesto, también veremos, creo, en algunos de estos sectores, procesos de consolidación a medida que las empresas más pequeñas, en particular, sean absorbidas por las más grandes.
Y creo que en los próximos 2 a 5 años veremos bastante de eso en algunos de los sectores líderes que han surgido en, digamos, los últimos 5 a 10 años. La escala de China y la velocidad a la que China hace las cosas suelen dar lugar a una increíble oleada de actividad en la creación de capacidad, que luego se racionaliza un poco más adelante, y el ciclo tiende a repetirse. Por supuesto, lo otro que hacen las empresas, y esto también lo vemos en el entorno competitivo, es invertir en nuevos productos que pueden dar a una empresa una ventana temporal de ventaja competitiva, permitiéndoles cobrar precios que les proporcionan beneficios superiores a la media. Y vemos surgir este increíble ciclo de desarrollo de nuevos productos. Los vehículos eléctricos son un claro ejemplo, donde no solo competimos en precio, sino que constantemente aparecen nuevos modelos y características. En el sector de vehículos eléctricos chino, los ciclos de lanzamiento de nuevos modelos son increíblemente cortos, menos de un año en algunos casos, con nuevos modelos y funciones que se presentan, mientras que en la fabricación tradicional de automóviles, la renovación de modelos suele ser un ciclo de 3 o 4 años. Así que estas son las características del sistema económico chino. Pero a medida que la economía china se desarrolla con tanto éxito, muchos países quieren replicar esto. Es interesante cómo China suele ser presentada como un modelo para muchos países cuando buscan implementar sus propias reformas. Sin embargo, países como la India no parecen ser capaces de replicar los éxitos de China. Entonces, ¿qué es lo que, no el ingrediente secreto, pero qué es lo que les impide seguir el camino de China? No sé si la opinión que voy a expresar es necesariamente controvertida o no, pero tiendo a pensar que uno de los retos que tiene la India es que en ciertos aspectos se ha vuelto excesivamente dependiente de la inversión extranjera directa, de modo que la inversión extranjera llega, establece empresas en la India, pero en realidad no transfiere tecnología ni capacidades. Así que ese es un punto. Creo que existen algunos problemas en cuanto a cómo se integra la inversión extranjera en el sistema económico indio en general. El segundo aspecto, que creo que sigue siendo un reto en la India, es la infraestructura económica fundamental. Poder suministrar energía, transporte e información a costes increíblemente bajos. Y a menos que puedas hacer eso, la capacidad de gestionar la industria moderna es en realidad bastante difícil, especialmente a niveles de competitividad global de costes para los sectores expuestos al comercio. La tercera cosa que creo que supone un cierto reto, y esto es un arma de doble filo para un lugar como la India, es que el inglés es uno de los muchos idiomas que se enseñan en la India. Hay muchas personas en la India para quienes el inglés es, en gran medida, un idioma equivalente, no necesariamente una lengua materna, pero sí un idioma equivalente al de primera lengua. Ahora bien, eso es fantástico desde el punto de vista de las transacciones globales. Sin duda ha favorecido la aparición de cosas como los centros de llamadas que dan soporte a las industrias en Occidente. Pero la desventaja, desde el punto de vista del desarrollo económico de la India, es que muchos de los individuos más brillantes del país pueden marcharse fácilmente, estudiar en el extranjero y a menudo no regresan a la India. Así que la doble cara de tener esa capacidad lingüística fundamental, en mi opinión, también puede perjudicar a la India, tanto como crea oportunidades para las personas implicadas. Esos son algunos de los aspectos que, en mi opinión, generan desafíos para el sistema socioeconómico indio que aún deben superarse. Estoy seguro de que hay muchos más, y las personas que están más familiarizadas con la experiencia económica india probablemente podrían profundizar mucho más en el tema.
Pero si tuviera que fijarme en las cosas en las que China se ha centrado, infraestructura fundamental, capacitación de la población y disponibilidad de esa población para trabajar en industrias nacionales, esas son dos ingredientes muy importantes. Y por supuesto, la forma en que se ha producido la transferencia de tecnología y conocimientos a lo largo de los últimos 40 años también es bastante decisiva. El papel de la inversión extranjera directa no fue solo venir y explotar la mano de obra barata, que por supuesto lo hizo, sino que también condujo a la transformación de todo el ecosistema en China, ya que las empresas aprendieron de su exposición a los inversores extranjeros. ¿Cómo se conecta China con el mundo a través de sus tecnologías digitales? Porque durante muchos años, los chinos construyeron toda su infraestructura física. Tenían las grandes empresas, todas las capacidades, el conocimiento, la mano de obra, y luego salieron al extranjero para desarrollar esta infraestructura de la iniciativa de la Franja y la Ruta en todo el mundo. Pero ahora, con el concepto de la Ruta de la Seda digital y todo esto, ¿cómo está utilizando China esto para desarrollar también otros países, pero también para conectar realmente a China con el resto del mundo? Mira, de nuevo, lo fundamental para la capacidad de China de ser una nación comercial, y es el mayor socio comercial de más de 140 países, es su compromiso histórico durante los últimos 15 años de construir infraestructuras relacionadas con el comercio, sistemas de transporte, almacenamiento, logística y ese tipo de cosas. Eso, por supuesto, permite que China, como economía comercial, se conecte con otros lugares. Los barcos pueden moverse, las mercancías pueden trasladarse a los puertos, etc. El papel de la Ruta de la Seda digital, como mencionabas, consiste esencialmente en construir una capa sobre este sustrato físico de transporte y logística, por así decirlo, que permitirá a los lugares interactuar con China de una manera mucho más eficiente, como describí antes. El sistema de circulación depende fundamentalmente de la información, y esa información debe recopilarse de forma rápida y sencilla, almacenarse a bajo coste, validarse con un coste mínimo y, por supuesto, ponerse a disposición de los participantes que la necesiten de manera válida y accesible. En un sentido técnico, lo que está haciendo China con su infraestructura digital es crear plataformas que superan problemas históricos de asimetría de la información, cuando las distintas partes saben cosas diferentes, y de sincronía o asincronía de la información, cuando las distintas partes conocen la información en momentos diferentes. Así que, al permitir que las partes que realizan transacciones conozcan la misma información al mismo tiempo, pueden acelerar los procesos que dependen de esa información, ya sean pagos, despacho de aduanas o cualquier otro trámite. Y hay que recordar que el comercio en realidad implica a una multitud de agentes. Por supuesto, están el comprador y el vendedor, pero para que el comercio funcione realmente, normalmente intervienen agentes de importación, operadores logísticos, transportistas, responsables de almacén que guardan y embalan las mercancías, así como banqueros y aseguradoras. Cada uno de estos actores necesita saber algo sobre los envíos que se trasladan en contenedores. Esa información permite, por un lado, que los bancos liberen los pagos y, por otro, que las aduanas despachen rápidamente las mercancías para que los envíos no se queden parados en los muelles. Así que el proceso de digitalización apoya esto, al permitir que las aduanas, en cierto modo, tengan una especie de alerta temprana sobre lo que está por llegar. Pueden ver información sobre los envíos entrantes, lo que permite la aprobación ágil de esos envíos a medida que llegan. Y la inteligencia artificial, tal como se está implementando ahora, está empezando a impactar en los puertos. En los últimos 3 años, el uso de la automatización en los puertos de China se ha intensificado mucho, con robótica y sistemas de telecomunicaciones 5G, de modo que el cerebro del puerto, por así decirlo,
puede comunicarse con todos los dispositivos, ya sean los transportes terrestres para mover contenedores o las grúas para cargar o descargar contenedores de los barcos. Y el sistema de comunicación 5G permite que eso ocurra. Así que tienes que ser capaz de mover grandes cantidades de datos y tienes que hacerlo rápidamente. Lo que estamos viendo ahora es la implementación de primera generación de la IA con modelos de búsqueda profunda que realmente se están utilizando para permitir el escaneo rápido de los datos de los contenedores, de modo que las aduanas puedan tomar decisiones rápidas sobre si un contenedor cumple o no con la normativa. He visto informes que sugieren que el uso de la IA para escanear contenedores está reduciendo el personal que realiza ese trabajo de 3 personas a 1. Así que, de inmediato, hay una ganancia de productividad ahí, pero también se está acortando el tiempo necesario. Mientras que antes comprobar la documentación de los contenedores y verificar 2 veces su contenido solía llevar mucho tiempo, y me refiero, ya sabes, a horas, ahora estamos viendo una situación en la que el escaneo de códigos en los contenedores y embalajes mediante IA está confirmando el contenido y el cumplimiento en cuestión de minutos. Esto es bastante transformador, porque significa que las mercancías seguirán moviéndose rápidamente por los puertos. De hecho, habrá menos necesidad de infraestructuras de almacenamiento en los puertos, porque estamos haciendo que las cosas pasen y salgan hacia donde tienen que ir lo más rápido posible. Y eso está teniendo un impacto real en el comercio. Así que al poder acelerar este sistema, podemos, por ejemplo, facilitar que la gente exporte cosas a China. A modo de ejemplo, las cerezas de Chile a China ahora llegan a China, por ejemplo, a un aeropuerto en Xi'an. Se procesan a través de la aduana y literalmente se reduce un 20 o 30% del coste gracias a la digitalización de estos procesos, lo que permite entregar el producto final a los consumidores a un precio más bajo. Así que, de nuevo, esto está permitiendo que esta economía de bajo coste y alto volumen siga desarrollándose y abriendo el mercado chino a otros países que envían productos. Lo último que mencionaré sobre este tema, Glenn, en cuanto a esa interacción con otros países, o probablemente 2 cosas, es que también está relacionado. Así que esta idea de cumplimiento también está ligada a la seguridad. Uno de los problemas del comercio es garantizar que, especialmente cuando se trata de alimentos y productos farmacéuticos, lo que se transa sea seguro y cumpla con las normas pertinentes. Estos sistemas digitales se están desarrollando para mejorar la seguridad de las cadenas de suministro desde el origen hasta el destino y ofrecer un producto más seguro en ambos sentidos, tanto para las exportaciones chinas como para las importaciones en China. Lo último, que seguro abordaremos en un momento, es la evolución de los pagos digitales, que también va a agilizar los procesos, reducir costes, ahorrar tiempo y disminuir otros tipos de riesgos para los participantes involucrados en el comercio internacional. Estás silenciado. Perdón. Sí, también quería hablar sobre la cadena de bloques y las finanzas digitales. Pero primero, estabas comentando el papel de la IA en los puertos y demás. Pero la IA, por supuesto, está entrando en casi todas las industrias. En este sentido, solo quería preguntar, ¿cuáles son tus opiniones sobre esta carrera de la IA entre los chinos y los estadounidenses? Porque dicen que la IA requiere muchos datos y capacidad de procesamiento. De nuevo, parece que los chinos recopilan muchos datos, y supongo que también se necesita energía barata, que los chinos parecen tener en abundancia y están desarrollando aún más. Pero ¿qué más hay en esto? ¿Ves a los chinos avanzando rápidamente? O bueno, ¿cómo pueden los chinos hacer cosas como OpenAI que los estadounidenses no son capaces de hacer? ¿Cómo puedes explicar esto?
Así que el momento DeepSeek, por así decirlo, creo que puso de relieve algunos aspectos sobre esta competencia de IA, si se quiere, o sobre el ecosistema global de desarrollo de IA. Y destacó tres diferencias principales, por así decirlo, en los enfoques que están surgiendo en Estados Unidos y en China. La primera diferencia realmente se reduce a las limitaciones de hardware, ¿verdad? Estados Unidos sí cuenta con las tecnologías líderes en cuanto a semiconductores y GPUs necesarias para operar sistemas de IA, y China no las tiene. Las capacidades propias de China en fabricación y diseño de chips están un poco por detrás de donde se encuentran Estados Unidos y algunos de sus socios occidentales en este ámbito. Así que, en ese sentido, China está intentando ponerse al día. Y lo está haciendo de dos maneras. Y estas dos formas son bastante importantes porque demuestran cómo las limitaciones pueden ser la madre de la invención, ¿verdad? Así que, aunque se han visto limitados por el hardware, han abordado ese problema a través del software y los algoritmos, lo que permite un uso más eficiente de un hardware inferior desde el punto de vista computacional y, por lo tanto, reduce la cantidad de energía necesaria para una determinada cantidad de computación. Y, por supuesto, han tenido mucho éxito en ofrecer costes energéticos más bajos. Así que la electrificación de China durante los últimos 20 años y la implementación continua de energías renovables en particular está proporcionando a China un sistema eléctrico o un sistema energético que ofrece resultados de retorno energético sobre la energía invertida muy altos. Esto se traduce en precios muy bajos, tanto para el uso industrial como doméstico. Así, la energía de bajo costo está compensando las deficiencias de hardware con algoritmos inteligentes. Y la tercera gran diferencia es el propio modelo operativo. Este es el modelo operativo de código abierto frente al modelo de sistemas propietarios. Así que DeepSeek es uno de varios actores chinos en el ámbito de la inteligencia artificial que han publicado sus modelos fundacionales como código abierto, y no solo como código abierto para uso no comercial, sino como código abierto para cualquier uso. Esto significa que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede descargar DeepSeek, una copia del modelo, y ejecutarlo localmente, lo que implica que lo están ejecutando en sus propios dispositivos, almacenando los datos en su propio entorno, y en realidad sin tener nada que ver con el lugar de origen del modelo original. Literalmente se convierten en su propia isla de IA a partir de una capacidad desarrollada por estas empresas en China. Y al hacer esto, creo que van a transformar fundamentalmente el modelo de dos maneras. En primer lugar, significa que no existen grandes barreras. No hay fosos profundos para que personas de todo el mundo puedan realmente aprovechar las posibilidades de la IA. Y eso socava el enfoque propietario y dominado por sistemas que proviene de las grandes tecnológicas estadounidenses. Así que el modelo de las grandes tecnológicas en Estados Unidos siempre ha consistido en crear fosos profundos que protegen la propiedad intelectual fundamental, lo que permite obtener rentas económicas cobrando tarifas sustancialmente superiores al coste marginal. Ese es el modelo occidental. Lo que está surgiendo de China es, por supuesto, la posibilidad de descargar estas herramientas y ejecutarlas localmente. Puedes ejecutar un modelo completo de DeepSeek en un hardware que, sumando el precio, costaría entre $6,000 y $8,000 montarlo. Así que las barreras son ahora muy bajas. Esto también significa, y esta es la segunda dimensión del cambio en el modelo, que el valor para las empresas va a venir del desarrollo de aplicaciones que aprovechen estas capacidades fundamentales. Así que, en lugar de intentar crear fosos profundos y oportunidades de altos ingresos y altos márgenes en torno a los modelos principales, el modelo chino básicamente dice que lo fundamental ya está ahí. Cualquiera puede usarlo. Ahora salid y cread aplicaciones
acciones que exploten esta capacidad. Now go forth and build applications that exploit this capability. And we're going to see, I think, Y vamos a ver, creo, una explosión en lo que yo llamaría de forma general el mundo de desarrollo de aplicaciones downstream, porque es ahí donde se obtienen los mayores beneficios. Así que creo que hacia ahí se dirige esto. China va a tener algunas ventajas en los costes energéticos. Actualmente tiene algunas desventajas en microprocesadores, pero sospecho que la brecha se está cerrando. De hecho, hay pruebas de que existe una confianza silenciosa en que China ha superado la tormenta y que básicamente no va a enfrentar ningún impedimento en ese aspecto. Vemos esto en las últimas reacciones a las aprobaciones de la administración Trump para que NVIDIA exporte chips H20 fabricados específicamente para China. Chips H20. Chips made specifically for China, H20 chips, and the Chinese are really saying Y los chinos realmente están diciendo, no los queremos. Y lo están haciendo subiendo los precios. Existen algunas dudas sobre puertas traseras y cuestiones de seguridad en torno a estos chips. Lo cual es irónico, por supuesto, porque ese fue el plan de juego o la estrategia que Estados Unidos utilizó en relación con la tecnología china durante los últimos 10 años. Así que creo que hay una confianza silenciosa en el mundo regulatorio chino, en el mundo político y en la industria tecnológica de que las capacidades nacionales de China están a la altura para afrontar cualquier restricción que haya surgido. Y ya sabes, siguen adelante. and on they march. Eso me lleva perfectamente a la última pregunta, que trata sobre la cadena de bloques y las finanzas digitales, incluyendo hasta qué punto el yuan digital no solo está cambiando China, sino también las transacciones internacionales. ¿Cómo ve usted este desarrollo? I'll touch on the blockchain stuff first. Voy a abordar primero el tema de la cadena de bloques, en parte porque, como mencionaste, escribí el libro sobre, bueno, supongo que podrías llamarlo, cadenas de bloques con características chinas. El libro realmente comenzó como una respuesta a lo que me parecía una paradoja, que era que la tecnología de la cadena de bloques surgió en 2008 a raíz del libro blanco de Satoshi Nakamoto. Venía acompañada de una especie de ética política, muy libertaria, descentralizada, ya sabes, ese rollo de plantarle cara al sistema. Y sin embargo, un lugar como China acabó adoptando las tecnologías de cadena de bloques. En cierto sentido, uno pensaría que sería el último lugar en adoptar este tipo de tecnología. Y sin embargo, lo había adoptado hasta el punto de que, en 2019, el presidente Xi Jinping describió la cadena de bloques como una de las 5 tecnologías clave que China necesitaba desarrollar como parte de su estrategia de digitalización en curso. Así que la cadena de bloques con características chinas tiene algunas dimensiones interesantes. Una de ellas es que el propósito de los registros distribuidos o cadenas de bloques es proporcionar integridad informativa. Ese es de hecho el motor fundamental en el enfoque hacia las cadenas de bloques, abordar los problemas relacionados con el fraude informativo. Estamos viendo esto en la forma en que se han utilizado las cadenas de bloques para gestionar registros que rastrean la emisión de recibos, que se utilizan para las declaraciones de impuestos. Durante mucho tiempo existió un mercado de recibos falsos y fraudulentos, fapiao, como se llaman en chino. Así que ahora se utiliza la cadena de bloques para emitir fapiao y evitar que sean objeto de fraude. La cadena de bloques también se ha utilizado desde 2017 en la industria de valores respaldados por activos en China. No se ha escrito mucho al respecto, pero se han emitido miles de productos de valores respaldados por activos en redes blockchain, nuevamente para abordar el problema de los valores fraudulentos que circulan y se compran y venden. Creo que la aplicación en las cadenas de suministro es donde estamos empezando a ver una escalabilidad significativa, y las redes blockchain que se utilizan para esto son bastante diversas. Desde cadenas de consorcios privados, donde las partes interesadas relevantes se unen para operar una infraestructura común,
hasta algunos usos de grandes cadenas públicas. Las redes públicas se están utilizando en áreas como el seguimiento de la emisión de conocimiento de embarque, entre otras cosas. Así que un conocimiento de embarque es el documento fundamental necesario para que el comercio transfronterizo pueda llevarse a cabo. Sin él, un contenedor no sube a un barco. Por lo tanto, el conocimiento de embarque es central para todo: seguros, pagos, embarque, despacho de aduanas, etc. Simplificar todo ese proceso en torno a esa información concreta es fundamental, especialmente cuando te dedicas al negocio de mover muchos contenedores. Así que las cadenas de bloques también se están utilizando en ese sentido. El compromiso con la tecnología blockchain es bastante amplio, Glenn. Las distintas autoridades se han comprometido a desarrollar infraestructuras de investigación, desarrollo y formación. Así que crear ese ecosistema de personas capacitadas para hacer cosas, con Pekín apuntando a la formación de 500,000 de personas competentes en blockchain a lo largo de lo que queda de esta década. Y no se trata solo de programadores que puedan escribir software, sino también de personas involucradas en la regulación legal de los registros distribuidos, hasta quienes pueden diseñar sistemas de gobernanza, etcétera, etcétera. Es decir, todo ese esfuerzo de ecosistema. Ese es el tipo de componente de seguimiento de la información. Lo que ha hecho China es prohibir el uso de blockchains para criptomonedas, lo que nos lleva a las monedas. China, como sabes, ha implementado una prueba del yuan digital, el RMB digital, o el eRMB, como queramos llamarlo, y es una moneda digital de Banco Central. It is a central bank digital currency. It isn't run on a public blockchain network, but No funciona en una red pública de blockchain, pero sí se entrega a través de una especie de libro mayor distribuido, lo que significa que hay más de un ordenador implicado en mantener la integridad de los registros. Ese proyecto del yuan digital comenzó en 2013 o 2014 a raíz de la crisis financiera global. En ese momento, ya existían algunas preocupaciones sobre la posible utilización del dólar como arma. Esto cobró especial relevancia tras las reacciones de Occidente ante Rusia en Crimea y Georgia. Así que ese momento sirvió de catalizador para que China empezara a reflexionar más sobre este tema. Pero también había preocupaciones más mundanas, como el hecho de que SWIFT costaba una fortuna. SWIFT was costing a fortune. SWIFT was incredibly slow. SWIFT era increíblemente lento, y existía el deseo de explorar formas de conseguir sistemas más rápidos y baratos sin demasiada carga geopolítica. Avanzando 10 años, por supuesto, nos encontramos en un entorno geopolítico mucho más intenso. Esa tecnología y los aprendizajes que se han obtenido de ese periodo de I+D y luego de pruebas de campo, ahora mismo está en fase de prueba y probablemente lo estará durante otros 5 años. Decenas de millones de usuarios, muchísimos casos de uso, pero aún no se ha lanzado oficialmente, aunque, Glenn, ahora ya se cuenta como parte de la base monetaria. Así que el despliegue del RMB digital forma ya parte integral de la política monetaria. No es una cuestión tecnológica, es una cuestión de política monetaria. Así que cuando la gente piensa en la tasa de adopción y la cantidad de RMB digital que circula por el sistema económico chino, algunos dirán, bueno, no es mucho comparado con el sistema en su conjunto. Y es cierto, porque hasta que no extraigan liquidez del sistema y la sustituyan por RMB digital, solo se irá introduciendo poco a poco. De lo contrario, se crearían inestabilidades en el sistema financiero en general. Así que eso es lo que ha estado haciendo el RMB digital. Es principalmente un instrumento doméstico. Se han implementado varios ensayos para transacciones transfronterizas, y es probable que amplíe su papel como instrumento de pagos transfronterizos que se integrará con los datos de la cadena de suministro respaldados por blockchain. Así que recordad esa idea de los bienes moviéndose en una dirección, el dinero en la otra, y estos dos movimientos conectados por la información.
Pues bien, así es realmente como se está diseñando el funcionamiento del sistema. Y luego, por supuesto, tenemos algunos desarrollos recientes en el ámbito de las stablecoins, especialmente en Hong Kong, como un enfoque para crear stablecoins estabilizadas o respaldadas por el RMB, en parte como respuesta a la Genius Act en Estados Unidos, pero también creo como una innovación política impulsada de forma autóctona que busca explorar las posibilidades de las tecnologías financieras más avanzadas. Así que eso es a grandes rasgos donde estamos en este momento. So that's roughly where we're at the moment. Se tiene la impresión de que China tiene cierta oportunidad de experimentar un poco más que, por ejemplo, los estadounidenses, dado que China se desarrolló tan rápido y Estados Unidos desarrolló muchos intereses de poder en el statu quo. Se observa lo mismo en el ámbito militar. Si existen ciertas armas en las que la gente tiene un interés particular en mantener, China, al saltarse algunas de estas tecnologías, parece tener un poco más de flexibilidad a la hora de experimentar. Porque en la industria financiera estadounidense hay tantos intereses poderosos que uno sería muy cauteloso a la hora de alterar cualquier cosa, creo, con estas tecnologías. No digo que no lo estén haciendo, pero creo que a menudo se vuelve más difícil hacerlo. Es una gran observación, de hecho, Glenn, que la madurez de los sistemas establecidos es en realidad su mayor enemigo, ya que las élites incumbentes que se benefician de los sistemas, instituciones y tecnologías predominantes trabajan sin descanso para frenar el cambio. Y cuando el cambio ocurre, han trabajado increíblemente duro para moldearlo de manera que, con suerte, les beneficie directamente, o al menos consolide sus posiciones con beneficios a largo plazo. Quiero decir, creo que ese es el caso. De hecho, con la ley Genius, beneficia en gran medida a las instituciones financieras establecidas en Estados Unidos, mientras introduce toda una serie de inestabilidades tanto nacionales como globales. China, en realidad, es mucho más cautelosa en la forma en que permite la creación de estos instrumentos desde el punto de vista regulatorio. Así que la innovación surge de otras maneras. Y quizás ser ayudas eléctricas en ámbitos de restricciones de nature causan una energía más innovadora en otras. Y creo que sabemos Stephanie no normalmente. I think we see that in the Chinese environment quite a lot. Bueno, Warwick, ya te he retenido demasiado tiempo, así que muchísimas gracias. Son cuestiones complicadas, pero es muy importante comprender las fuerzas impulsoras detrás de estos grandes cambios de poder que estás observando. Así que sí, gracias de nuevo. Un placer absoluto, Glenn.